Me, vamos a comenzar y quiero compartirles mi presentación. Bien, vamos a hablar de lo que son tecnologías de información y comunicación desde una perspectiva general en un primer momento, que posteriormente vamos a ir detallando cómo vamos a adentrarnos con esto de las TIC en el tema de educación. Lo primero que quiero mostrar, quiero comenzar con esta imagen. Evidentemente, el mundo ha dado un giro totalmente radical comparado con el tiempo un poquito más de hace un año, cuando estábamos en nuestra querida normalidad y pues manejábamos todo como estábamos acostumbrados. Sin embargo, este fenómeno del COVID-19 ha venido a cambiar todo ese paradigma en el cual nosotros estábamos tan cómodamente trabajando. Es precisamente este fenómeno que ha venido a profundizar, no a desarrollar. Las tecnologías ya había, todo lo que es TIC ya había. Ahorita si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el año pasado, bueno, no el año pasado, el 2019 o el 2020, antes de marzo del 2020, había ya educación virtual, manejábamos educación virtual. Manejamos educación virtual en Bolivia desde el año 2005. No es que con la pandemia ha habido, pero ¿qué ha ocasionado esta pandemia? Que sea un catalizador que nos sumerja de manera mucho más profunda a lo que es el manejo de estas herramientas. Decía, ya hay educación virtual. Todas estas herramientas ya que estamos utilizando ahora, que las damos como algo natural, por ejemplo, el uso de esta herramienta para videoconferencias, para desarrollar la clase, Zoom, había el año pasado, había antes de la pandemia, había. Cuando había, desde el 2010 había, solamente que nosotros no la utilizábamos porque no necesitábamos, pero no es que no había, no es que sean creados recientemente, no había. Por eso quise empezar con esto, porque la realidad es dinámica, es cambiante y tenemos que estar a ese ritmo, tenemos que ajustarnos a estos cambios que tiene el, la propia naturaleza, nos obliga a cambiar. Tenemos nosotros que cambiar con el mundo, porque si no, estamos generando una brecha que difícilmente la vamos a cubrir si dejamos que sea grande. Ahora bien, desde ese punto de vista, cito a Alvin Toffler, en el cual quiero destacar sobre todo esta parte. Los analfabetos del siglo XXI, que dicho sea de paso, ya no se dice analfabetos, porque analfabeto es aquella persona que no sabe leer ni escribir. Ahora, por el desarrollo de la tecnología, se han acuñado incluso términos para describir las capacidades, las habilidades y las competencias que tienen las personas con respecto a la tecnología. ¿Qué quiero decir? Mencionaba, analfabeto es aquella persona que no sabe leer ni escribir. Hay un término que es anágrafo. El anágrafo es aquella persona que no sabe inglés y no sabe computación. Así como analfabeto respondía a las necesidades de un momento determinado en el tiempo, ahora tenemos otro término que se ajusta más a las características de este momento, de esta coyuntura que nos está tocando vivir. Sin embargo, por eso mismo cito a Alvin Toffler, que ahora él señala que los analfabetos del siglo XXI van a ser quienes no puedan aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. Como mencionábamos, el mundo es dinámico, es cambiante. Y lo que debemos hacer es primero desarrollar una cultura de autoaprendizaje. Ahora toda la información está disponible en Internet, no es secreto para nadie. Cualquier cosa que busquemos está en Internet. Y si no hemos encontrado, no es porque no hay, es porque no sabemos buscar. Entonces debemos aprender a aprender. Parte de la educación virtual también es eso, el autoaprendizaje. Y este autoaprendizaje también es un pilar de lo que es la teoría del conectivismo. Lo hablamos más adelante. Pero debemos aprender a aprender. Y de hecho esto lo hacemos de manera muy informal, pero lo hacemos todos. Queremos aprender algo. No sé, queremos aprender a manejar, por decir, Zoom. No sabemos manejar Zoom. ¿Qué hacemos? No podemos pensar que vamos a buscar un curso para manejar Zoom.
¿Qué hacemos? Entramos a YouTube y vemos videos tutoriales. Estamos realizando autoaprendizaje, nos estamos autoformando, parte de ahí. Pero no solamente podemos pensar que con eso es suficiente. Hay que aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque el haber aprendido ya se nos queda fijado acá en la estructura cognitiva que tenemos y pensamos que con eso ya es suficiente. Y eso es lo que mucho se critica a la labor docente. Dicen, no hemos escuchado, e incluso muchas veces también nosotros lo hemos dicho. El docente, sus hojas amarillas, lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da? Porque ya hemos aprendido. Perfecto. Pero no estamos conscientes o no queremos entender que todo evoluciona, que tenemos que estar eh, respondiendo a esos cambios. Por tanto, tenemos que aprender a desaprender eso que yo ya he aprendido por la evolución misma del conocimiento, lo que hoy damos por válido, por conocimiento válido, y de mañana es conocimiento obsoleto. Es decir, ya no sirve. Por lo tanto, tengo que dejar esa forma que ya yo sabía cómo hacer una cosa, porque ya quedó obsoleta. Tengo que aprender a desaprender, porque si no hago eso, voy a seguir pretendiendo hacer las mismas cosas que hacía eh, hace tiempo atrás. Y eso no da buenos resultados. Entonces hay que aprender a desaprender. Y a partir de ello hay que aprender a reaprender, a volver a aprender las cosas, a hacer las mismas cosas, pero de forma diferente. Pareciera algo sencillo, pero en realidad es bien complicado, porque tenemos bien insertado aquí como chip en la cabeza. Esta es la única forma de hacer, esto es como lo siempre, esto es la manera como siempre lo hemos hecho, por tanto, no hay otra forma de hacer. Y si viene alguien con una idea diferente, nos enojamos, no nos gusta y pensamos que quiere sabotearnos el trabajo. Entonces, resulta bien complicado. Pero esto en el tema de tecnología es mucho más delicado todavía. Herramientas que damos por válidas hoy tienen un tiempo de vida muy cortito, que mañana ya son obsoletas. Por lo tanto, hay que cumplir estos tres requisitos que menciona Albito. Ahora bien, con esa pequeña introducción hablamos de lo que es tecnologías de información y comunicación. Si nosotros entramos a Internet y vemos ahí en el motor de Google, le ponemos tecnologías de información y comunicación, definiciones, todos, absolutamente todos tienen su propia definición. Todos quieren dar su punto de vista de lo que son estas tecnologías, que las manejamos día a día. Sin embargo, de entre tantas definiciones que hay disponibles en Internet, podemos ver en este momento desde el celular o desde la misma computadora, hay N, todos tienen sus propias definiciones. E incluso los autores más representativos, los que son considerados eminencia relacionados a este ámbito tecnológico, han dado su definición de tecnologías de información y de comunicación. Sin embargo, nosotros rescatamos esta que nos parece que es la que más se ajusta a lo que vamos a trabajar, por lo menos en este módulo. Y citamos a García Valcárcel, que nos dice que estas TIC son un conjunto de instrumentos que nos permiten, primero, adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones. Es decir, vamos a hacer todo el proceso de creación, desde la creación hasta la presentación de información. Todo ese proceso. Pero además, estas tecnologías nos permiten hacer precisamente esta presentación en distintos formatos, ya sea en forma de audio, en forma de imagen, en forma de video o la clásica electromagnética, en cualquiera de esos. Nosotros, ¿cómo vamos a orientar? Decía, esto de la tecnología al ámbito educativo, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a producir material en distintos formatos. Por eso es que acudimos a esta definición que da García Valcárcel. Entendiendo qué son las tecnologías de información y comunicación, debo hacer o debemos tener en cuenta esto. Es lo mismo tecnologías de información y comunicación que las nuevas tecnologías de información y comunicación. A veces utilizamos de manera indiscriminada TIC y NTIC. Esto lo vemos
en los documentos de tesis, en las monografías, ensayos, el autor empieza a hablar las TIC y las de desarrollo. Más adelante las NTIC. Un poquito más adelante en el texto, nuevamente TIC. Empieza a mezclar y a referirse a esto como si fuera exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo. Hay que hacer una diferenciación bien clara. Hay que marcar un hito en el tiempo. ¿Cuál es ese hito en el tiempo? La creación de Internet. Hasta antes de la creación de Internet, nosotros manejábamos tecnologías de información y comunicación. Había el telégrafo, había la imprenta, había el teléfono, los medios masivos de comunicación, tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque nos permitía desde la creación, claro, obviamente en distintos formatos, pero desde la creación hasta la presentación de información en distintos formatos. Tecnologías de información y comunicación. Ahí, a este lado. La aparición de Internet marca un hito en el tiempo y a partir de la creación de Internet se separa esto. Hasta aquí son tecnologías de información y comunicación, hasta antes de Internet. Posterior a Internet se conoce como nuevas tecnologías de información y comunicación. A partir de ese hito en el tiempo. ¿Y cuál es la característica de estas nuevas tecnologías de información y comunicación? Básicamente lo mismo. Nos permite desde la creación hasta la presentación de contenidos en distintos formatos. Pero ahora la mayoría está basada en Internet. Por eso esa clasificación de nuevas tecnologías de información y las tradicionales TIC. Pero, miren, estamos hablando de cuándo se ha inventado Internet. En 1983. Ahora estamos a 2021. ¿Cuántos años ya han pasado? Más de 30 años. No podemos pensar que después de 30, 40 años las podemos seguir llamando nuevas tecnologías. Ya no son nuevas, ya tienen muchos años. Por lo tanto, ahora lo que se maneja es simplemente TIC. Ya no se maneja NTIC ni TIC para hacer esa diferencia. Ahora simplemente TIC. Y eso se ha estandarizado, y cuando ustedes también lo utilicen en sus documentos o hagan algún trabajo sobre TICs, simplemente TIC. Incluso ya no se maneja ni siquiera lo que manejábamos antes, TICs, lo que decíamos tecnologías de información y comunicación, y apóstrofe y una S. O directamente TICs, con minúscula o con mayúscula o como quiera que sea. No, ya no va eso. Es simplemente TIC, nada más, para poder referirnos a todo este conjunto de tecnologías que nos permiten desde la producción, el almacenamiento, la distribución, la presentación de información en distintos formatos. Entonces, ahora solamente es TIC. Muy bien. Hacemos referencia también a algunas de las características de las TIC. Estas TIC presentan bases de datos computarizadas. Todas las bases de datos ahora se están migrando a estas bases de datos computarizadas. Las bases de datos siempre han existido en formato físico, pero ahora por la forma, el tratamiento, la facilidad y la rapidez con la que podemos acceder a estas bases de datos, las trabajamos de manera computarizada. Por el grupo etario, no sé si corresponde que ponga este ejemplo, pero por ejemplo, cuando éramos pequeños, bueno, o si han tenido la oportunidad de conversar con alguien, cuando se nos extraviaba el carnet de identidad, ¿qué hacíamos? Íbamos a identificación que todavía manejaba la policía y decíamos, se ha perdido el carnet. Ah, ya, vamos a sacarle otro. ¿Y qué era cuál era el procedimiento? Nos hacían entrar a un cuarto lleno de documentos, lleno de folders viejos amarillos, decía, y buscábamos uno por uno dónde estaba nuestro documento. Eso es una base de datos, y ahí están contenidos documentos con información, pero eran bases de datos manuales. Por tanto, la búsqueda era pues muy pesada, muy tediosa, demoraba mucho tiempo. Ahora con las bases de datos computarizadas, ¿qué hacemos? Vamos ahí al lugar, al CEGIP donde queremos renovar o sacar otro certificado, una cédula de identidad. Directamente ponemos el número y a la computadora nos bota ahí nuestros datos.
la facilidad de trabajar con bases de datos computarizadas. Segundo, la interactividad nos permite ahora interactuar, pero no hablo de una interacción entre personas, o sea, como ahorita lo estamos haciendo entre ustedes y mi persona. O sea, podemos conversar, hablar, tomar la palabra, no ese tipo de interacción simplemente, sino interactuar con el contenido que se está presentando en Internet o en cualquier aplicación. Nosotros podemos interactuar con ese contenido. Entonces, a eso hacemos referencia con la interactividad. Algo que, si bien es cierto, se destaca es lo que es la instantaneidad. A partir de que se espera, bueno, la aspiración es llegar un momento a lo que se conoce como el tiempo real, pero nosotros con estas tecnologías de información y comunicación hemos logrado procesos instantáneos. ¿Qué quiero decir? Yo quiero, por decir, calcular una media aritmética de 500 datos. En algún programa o en mi Excel, le doy clic, inmediatamente ya tengo el resultado. Estamos hablando de un carácter instantáneo en el momento. Eso es parte de lo que es la tecnología de información y comunicación. Sin embargo, decía, no hemos alcanzado el tiempo real. ¿Qué quiero decir con tiempo real? Imaginemos ahora que estamos frente a la computadora y yo tengo ahí en mis pestañitas abiertas, tengo un correo de Hotmail y un correo de Gmail. Los dos son míos. Y yo mismo me mando un correo de un determinado servidor a otro. Me mando de Hotmail al Gmail. Yo mismo, ¿no? Le doy clic en enviar y automáticamente ese ratito me voy a la otra pestaña. Ha llegado, tengo que actualizar y recién voy a ver el correo que yo mismo me he mandado. Hemos alcanzado ese carácter de instantaneidad, pero no hemos logrado todavía el famoso tiempo real. Si fuera tiempo real, en cuantito yo he apretado clic, ya debería estar en el correo. Sí, todavía no lo hemos alcanzado, pero por los parámetros tan rápidos que se tiene en esta transmisión de información, sí mencionamos lo que es instantaneidad. Algo que pues nadie lo puede negar. Los parámetros que se tienen en imagen y sonido pues, han evolucionado tremendamente, no comparados con 10 años atrás o con 5 años atrás, con un año atrás. No sé si recuerdan su primer celular, la cámara que tenía, uy, ¿de cuántos era? De 2 megas, de 1 megapíxel. Bien baja la resolución. Ahora los celulares inteligentes, los smartphones, tienen una resolución pues realmente altísima. De hecho, los utilizamos como herramientas profesionales para audio, para video, porque son de muy alta resolución. De hecho, muchas veces para poder participar de estas sesiones como conferencistas, como ponentes de alguna presentación, más que utilizar la cámara de la computadora, la conectamos para utilizar la cámara del celular. ¿Por qué? Porque tiene mucho más alta resolución. Esto decía no es de ahora, o sea, es que ha ido evolucionando y esto lo podemos ver en cualquier momento. Eso sí es un tema que no lo podemos discutir, esto es evidente para cualquiera. También hay que destacar que estas TIC hacen, o centran su atención más en los procesos que en los productos. Si nos ponemos a pensar un poquito, bueno, solamente fue como ejemplo para las personas que están orientadas o que estuvieran orientadas a lo que es el tema de tecnología. Antes, o sea, hablo de mucho tiempo atrás, cuando nosotros elaborábamos un programa, un software que le denominábamos, la idea era que el software se medía por la cantidad de código de línea. Mientras más abundante era, costaba más. Pero ahora eso ha cambiado totalmente. Ahora, para cualquier aplicación, mientras menos código de línea tenga, es mejor. ¿Por qué? Porque se supone que su estructura, su algoritmo interno es mucho más sencillo, por eso es más pequeño. De hecho, no solamente nos podemos orientar a esa parte. Cuando este personaje, Bill Gates,
dio una conferencia en Yale. Él menciona, Bill Gates es el fundador de Microsoft, la compañía que nos vende a nosotros Windows. Casi todos utilizamos Windows. Ahora, él dice, cuando yo necesito contratar a una persona para que trabaje para mi empresa, yo me oriento a contratar a una persona floja. ¿Por qué hace esa afirmación? O sea, por qué piensa algo así? Y él explica, porque cuando tú le das un trabajo a una persona que es floja, por la misma condición que tiene de ser floja, va a buscar la manera más fácil para hacer el trabajo. Y eso es lo que ahora interesa, que la forma de hacer sea lo más sencilla posible, que no tenga complicación. Por eso hablamos de que hace más influencia, o sea, se da más énfasis en los procesos que en los productos. Y también hablamos de interconexión y diversidad de contenidos. La conexión no solamente ahora es entre personas, como nosotros estamos haciendo, sino también entre objetos, entre todo tipo de actores. De hecho, esa es la tendencia ahora de lo que es el Internet de las cosas, que pretende conectar no solamente a personas, sino conectar, por ejemplo, objetos. ¿Qué quiero decir? Imaginemos una situación que yo estoy yendo de compras al supermercado porque necesito hacer unas compras. Y cuando estoy en el supermercado me doy cuenta que no sé, no he revisado el refrigerador, no sé qué me falta, no sé qué tengo que comprar. Entonces yo a través de mi dispositivo móvil me puedo conectar con mi refrigerador y saber qué me falta, porque me permite conectar objetos. Por lo tanto, ahí también hacemos referencia a esta interconexión y diversidad de contenidos, ¿no? La tecnología de Internet de las cosas, o yendo un poquito más allá, el Internet de todo. Esos son elementos que sí debemos considerarlos al momento de hablar de tecnologías de información y comunicación. Ahora, ¿qué nos ofrecen estas TIC, estas tecnologías? De acuerdo a Julio Cabero, que es un referente cuando hablamos de todo lo que involucra el ámbito tecnológico, primero, fácil acceso a una fuente inmensa de información, que es la Internet. De hecho, este fenómeno de la Internet nos ha marcado otro hito en el tiempo. No el de TIC y NTIC, no solamente eso, sino que ha permitido hacer una diferenciación entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Porque ahorita, en este momento, ¿cuál es la fuente más grande de información que tenemos disponible? Internet. Como hasta antes de Internet no había esa posibilidad de acceso a la información, precisamente vivíamos en la sociedad de la información, porque se decía que aquella persona que tiene acceso a la información tiene poder. Bueno, estaba limitado a unas cuantas personas. Pero ahora, precisamente por Internet, todos tenemos acceso a la información. Y ahora, entonces, eso ha permitido que atravesemos a la era del conocimiento. Porque ahora, como tenemos disponible esa información, ¿cuál es nuestra obligación? Convertir esa información en conocimiento. Entonces, hay esa clasificación a partir de lo que es el impacto que han tenido las TIC. Además, procesos rápidos y fiables de todo tipo de datos. Como mencionábamos, esto ya lo describíamos, la característica de instantaneidad. Ahora todo es veloz. Puedo conectarme ahorita, en este momento, de manera instantánea con alguien que está en la China o con alguien que está en Groenlandia o como nosotros en distintas partes de Bolivia, más cerquita. Pero el proceso es muy rápido. A la percepción humana nos queda realmente como si fuera pues tiempo real. No notamos, pero porque interactuamos así de una manera que para nosotros pues es instantánea. Por lo tanto, sí nos brinda esa característica. Además, canales de comunicación inmediata, no solamente lo que utilizamos en este momento, no solamente las videoconferencias, sino podemos comunicarnos a través de audio, pero no audio sincrónico, a través de los mensajes de voz o las llamadas de WhatsApp, las llamadas de Messenger, pero ya hay distintas formas de poder comunicarnos de manera sincrónica, incluso por el mismo chat. Podemos comunicarnos de manera sincrónica.
Entonces también nos ofrece eso. Resulta algo pues realmente nostálgico el ver esto, ¿no? Al principio no disponíamos de los elementos que trabajamos ahora. Manejábamos nuestra información en estos dispositivos, en los famosos disquetes, que nos soportaba pues 1.4 megas, nada más. Y en la medida que ha ido evolucionando la tecnología, los dispositivos de almacenamiento de memoria se han ido haciendo más pequeños, pero a la vez mucho más grandes en la capacidad de almacenamiento. Tenemos los discos duros que, bueno, antes lo utilizábamos como flash. Teníamos que desarmar la computadora, sacarle el disco duro, copiar al disco duro, llevarlo a, a nuestra casa y volver a ponerlo a la computadora. Bien. Ahora ya los flash las memorias flash tienen una capacidad realmente impresionante, lo mismo las memorias SD, pero incluso aún eso, estamos ahora con la tendencia a que todo manejamos en la nube. Si quiero algo, por ejemplo, el currículum, puedo estar llevando mi flash, por ahí se me pierde, o le presto a alguien el flash y ya después no lo pido. Nos creamos una cuenta, subimos y ahí está almacenado. No solamente nuestro currículum, todo, videos, documentos, películas, música, ahí en nuestros espacios gratuitos de memoria en Internet. Y la capacidad de almacenamiento es pues muy grande. Por tanto, esto también ha ido evolucionando con el desarrollo de la tecnología. Se han ido automatizando los trabajos. De hecho, esto es tan importante que lo desarrollamos a profundidad un poquito más adelante, unas 2 diapositivas más adelante, la automatización de trabajos que ha hecho que mucha gente ha criticado esta parte, porque mencionan que las TIC ha desplazado al trabajo humano, sobre todo en las fábricas 4.0, que utilizan ya todo de manera automática, no necesitan la mano de obra en la mayoría eh, de sus procesos. Por tanto, mucha gente ha emitido duras críticas porque ha dicho, en lugar de ayudarnos, la tecnología ha desplazado a los trabajadores, los ha dejado sin empleo, porque ahora los procesos son automáticos. La particularidad de esto es que cuando uno automatiza sus procesos, si bien es cierto, hay esa parte, eso es real, han desplazado a los trabajadores, pero al utilizar esta eh, tecnología en general me refiero, garantizamos que una calidad estándar, porque las máquinas no se cansan, manejan la misma calidad todo el tiempo, no piden vacaciones, no hacen huelga, no tienen sindicato, y todas esas cosas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la automatización de trabajos. La interactividad, ya lo mencionábamos, nos permite interactuar no solamente persona a persona, sino con los contenidos. De hecho, es lo que hacemos generalmente cuando visitamos cualquier página ahora que está basada en Web 2.0. Interactuamos con el contenido. O algo más fácil de darse cuenta. Eh, Seguramente muchos o todos lo hemos visto, algunas empresas que ya no tienen sus call center que manejan ahora, los chatbots. Nosotros empezamos a escribir quién es el que nos responde, un robot. Estamos interactuando con él, pero estamos interactuando. Y bueno, todo se ha digitalizado, la digitalización de la información. Ahora, la ventaja de trabajar con eso es que todos esos documentos que comentaba de la renovación de un carnet de identidad ya lo tenemos de forma digital, porque es mucho más fácil manejarla así. No ocupa espacio físico, no va en desmedro del medio ambiente por el uso de papel, pero toda esa información la tenemos ahí almacenada de forma digital. Y la ventaja es que podemos sacarle copias de seguridad, es para que no se nos pierda y es mucho más fácil manejarla. Y dentro de las nuevas características, bueno, que se considera la inmaterialidad. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos tocar. El software, los programas no podemos tocar. Simplemente los podemos utilizar, pero no los podemos tocar, nos podemos agarrar, doblar. Aunque pensamos que podemos hacer en determinado momento, pensamos que podemos tocar. ¿Y eso cuándo lo podemos ver? Cuando estamos haciendo un trabajo en la computadora y se cuelga y nos responde y pensamos que podemos tocar el software y empezamos a pegarle a la máquina, pensando que vamos a hacer que reaccione. Pero tiene ese carácter de inmaterialidad, no podemos tocar. Innovación, ¿por qué? Porque a partir de estas tecnologías, pues se ha dado una tendencia realmente muy fuerte
en crear nuevos productos, bueno, más que productos, nuevos servicios, bienes y servicios en realidad, pero haciendo énfasis en los servicios. De hecho, hay una tendencia muy marcada y ha hecho que las nuevas generaciones, precisamente orientados a este punto de la innovación, mucha gente, muchos de estos jóvenes decidan dejar su formación, dejar la escuela, dejar la universidad para tratar de crear un producto innovador. ¿Esto con qué perspectiva? Por ejemplo, comentarles, esta tendencia viene a partir de lo que se hace la clasificación de las personas más ricas del mundo. Hablamos de Bill Gates, el que nos vende Windows. Hablamos de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Está rankeado dentro de los 10 hombres más ricos del mundo. Hablamos de Steve Jobs, el fundador de Apple. Por ejemplo, que tienen en común Bill Gates y Mark Zuckerberg no han terminado la universidad, pero aún así son de las personas más ricas del mundo. Y decía esto de la innovación, ¿por qué? Porque a partir de una idea nosotros podemos generar un ingreso económico realmente muy alto. Y es la tendencia. Ahora hay un criterio que se llama la creación de empresas unicornio, que es a partir de esta innovación. ¿Y qué son estas empresas unicornio? Son empresas que en su primer año, en promedio, generan $1.000 millones. En su primer año nada más. Pero tienen la particularidad de que son tan rentables que en muchos casos ni siquiera tienen oficinas físicas. Uy, y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos nosotros entender esto de las empresas unicornio? Todos hemos escuchado hablar de Uber o en algún momento han utilizado Uber, taxis por internet. ¿Dónde es la oficina? ¿De cuánto dinero genera sin tener oficinas? Lo mismo pasa con Spotify, la venta de música. Ah, esa es la tendencia ahora, con esta innovación que se le puede dar al uso de estas tecnologías para crear estas denominadas empresas unicornio. La automatización, bueno, nuevamente volvemos al punto de que todo se está automatizando. Todos los procesos que antes lo hacíamos de manera mecánica, ahora lo hacemos de manera automática, ¿no? Con todos los pros y contras que conlleva eso. La diversidad, porque el mercado oferta tantos bienes similares, tantos servicios similares, que ahora el usuario puede hacer uso de la herramienta que mejor le parezca. Por eso tenemos varias plataformas, por ejemplo, para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Generalmente utilizamos Moodle, pero ¿acaso es la única? Hay un montón, una infinidad tremendamente grande. Y hay de pago, hay gratuitas. Hablamos de Moodle, Chamillo, Dokeos, Claro Online, Edmodo, una gran variedad de herramientas. Lo propio para videoconferencias, no solamente Zoom. Hablamos de Meet, Jitsi, Webex, Button, Teams, Geo, cualquier herramienta que nos permita hacer lo mismo. Por eso hablamos de diversidad. Cuando el WhatsApp ha sacado su anuncio de que si no aceptamos las condiciones, igual ya todos decían nos cambiamos a Telegram. Hay varias opciones, hay diversidad de alternativas que podemos hacer uso. Alto impacto. Esto definitivamente, ¿por qué? Porque ha penetrado en nuestra vida diaria. Ya no podemos pensar a estas alturas en desarrollar una vida profesional, una vida de formación académica, incluso nuestra vida personal. No podemos imaginarla sin el uso de la tecnología. Nos imaginaremos un momento, por un día, que no utilicemos internet, que no utilicemos celulares. Podemos pensar ya en eso. Ha tenido un alto impacto en en todas las áreas de la vida del hombre. La ubicuidad, porque podemos conectarnos desde cualquier lado. Ahora, muchas veces me dicen esto, ¿no? Pero hay lugares geográficos, hay zonas donde no llega el internet y no se puede conectar. Claro, evidentemente, no hay, pues, antenas que lleguen a determinados lugares, pero para eso está el internet satelital. Hay. El internet satelital te puedes desconectar aunque estés en el medio del desierto. Claro que es más caro, pero
Precisamente a eso nos referimos con ubicuidad, que se puede conectar desde cualquier parte del mundo. La simplicidad a partir de la incorporación del criterio que mencionaba, que se hace énfasis más en los procesos que en los productos. Ahora, si nosotros vemos cualquier herramienta, es muy sencilla de manejar. ¿Por qué? Porque la lógica interna de construcción así lo amerita. O sea, ha sido diseñada para que sea fácil manejar, no para que nos compliquemos. De hecho, esta es la tendencia tan marcada, se traduce en esto. Nosotros podemos hacer uso de estas herramientas mucho más fácil aquí, en los dispositivos móviles. Si, por decir algo, queremos crear un video, cualquier video, es más fácil utilizar, perdón, es más fácil crearlo desde el celular que crearlo desde la computadora. Porque en la computadora hay que entrar a un programa, hay que ver las opciones, están en inglés a veces y los complicamos. Mientras que en el dispositivo móvil todo se limita a arrastrar y soltar. Por eso hablamos de sencillez. La instantaneidad, la hemos hablado también. La percepción humana, pues esto nos da la impresión de que fuera tiempo real. No es así. Un poquito nos falta, pero no hemos alcanzado. Pero sí tenemos este carácter de instantaneidad. La virtualidad, ¿por qué? Porque si bien es cierto, estamos desarrollando esta comunicación, hay diversidad, hay innovación, hay inmaterialidad. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando una sesión sincrónica. Yo estoy acá en Oruro, en mi casita, este fenómeno de la emergencia sanitaria. Alguien estará en La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Sucre, Potosí, no sé, o tal vez fuera de Bolivia. No interesa. Pero, ¿por qué nos referimos a un carácter de virtualidad? Nos estamos reuniendo, me están viendo. Bueno, yo no los estoy viendo, pero ustedes me están viendo. Pero se supone que estamos reunidos en algún lugar, pero ¿dónde? Alguien me da en la nube, claro, pero ¿dónde? ¿Qué parte? En un espacio virtual donde nos estamos reuniendo. A eso nos referimos con virtualidad. Y la unicidad, porque hasta, bueno, tiempo atrás, por ejemplo, cuando nosotros armábamos la computadora, a la computadora teníamos impresora, teníamos escáner, teníamos teclado, ratón y distintos tipos de periféricos. Cada uno tenía su propia forma de conectar a la computadora. ¿Qué quiero decir? El teclado tenía un puerto único para poder conectar. No podía conectar otra cosa, solamente teclado. El ratón, lo mismo. La impresora, lo mismo. El escáner, lo mismo. Ahora eso se ha estandarizado y manejamos lo que es el USB, el Universal Serial Board, el puerto de serie universal. Con eso conectamos todo, cámaras fotográficas, celulares, impresoras, lo que sea con un puerto único, porque ya se ha alcanzado este carácter de unicidad. A eso nos referimos con unicidad. Dentro de las ventajas que podemos destacar, resalta el uso de TIC. Primero, facilitan las comunicaciones, evidentemente, porque no podemos conectarnos en formato texto, en formato audio, en formato video, en cualquier momento, con cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Nos han facilitado las comunicaciones tremendamente. Antes era simplemente, imagínense, nos escribíamos por carta. Mandaba una carta, tenía que esperar 2 semanas a que llegue, 2 semanas para que me responda, un mes para que me responda. Ahora lo hacemos de manera instantánea. Segundo, eliminan barreras de tiempo y espacio. Esto, bueno, por lo menos en el tema educativo no es tan cierto. ¿Por qué? Porque eliminamos las barreras de espacio. Eso sí, definitivamente, eso ni duda cabe. Yo estoy aquí en Oruro, decía, otros estarán en distintos puntos geográficos. Barreras de espacio. Pero las barreras de tiempo las estamos eliminando, por lo menos en esta clase no, no, para nada. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un horario determinado. Donde estemos, aunque en la calle o en un café o en la comunidad de nuestra camita, estamos conectados. Estamos rompiendo la barrera de espacio. Pero el tiempo, donde estemos, decía, a las 7 de la noche, tengo que estar. No estoy rompiendo las barreras de tiempo, pero sí de espacio. Y en esa consideración, ¿no? Algo que ha destacado a partir de la 2.0, de la web 2.0, es que favorece el trabajo colaborativo. Dentro de, bueno, espero que ya hayan visto las teorías del aprendizaje, dentro de lo que es el conectivismo, la teoría de aprendizaje para la era digital, ¿qué se busca? La construcción colectiva del conocimiento. Y esto es la base para las TEP, de las tecnologías de empoderamiento y participación.
Este trabajo colaborativo, ¿a qué está sujeto? Ya no a un profesor. El profesor cambia el rol y se convierte en un guía, le da algunos materiales, le orienta, pero es el propio estudiante el que construye su propio conocimiento. ¿Y esto en qué se traduce? Que como se ha autoformado, está en condiciones de compartir ese conocimiento con sus pares. Pero esa, esa articulación de conocimiento provoca una construcción colectiva del conocimiento a partir del trabajo colaborativo. No solamente en tema de aprendizaje. Podemos trabajar esto cuando estamos en el ámbito laboral. Gente que está en otro departamento o gente que está en otro país, podemos hacer este trabajo colaborativo a través del uso de TIC. También pues hay que destacar que nos han elevado la calidad de vida. Ahora la facilidad de interacción que tenemos desde la comodidad de la casa y dependiendo al acceso a tecnología que tengamos, por ejemplo, podemos solicitar el menú, pero no hablo de delivery, no hablo de comida. Podemos solicitar el menú a través de televisión digital. Yo quiero ver una película de estreno. Puedo solicitar a mi proveedor directamente. Puedo interactuar, puedo organizar mi menú de toda la tarde de películas. Puedo decir que tal evento por pago me lo manden o quiero tal cosa. Puedo interactuar, me eleva la calidad de vida. No tengo que estar haciendo otras cosas. Algo que también es relativo, pero sí hay que destacarlo, reducen los impactos nocivos del medio ambiente. Esto decía por el uso de papel. Ya no utilizamos la cantidad de papel, ahora todo es digital. Sin embargo, bueno, hay gente que todavía, aunque no me crean, imprime su correo para leer. No está acostumbrado a leer la pantalla ni le gustan los PDFs. Ya, casos muy extremos podríamos mencionar. Reducimos en un nivel significativo el uso de papel, pero eso es una parte nada más. Lo que sí contamina mucho son los desechos tecnológicos. Las computadoras les ha pasado, han intentado botar al basurero, computadora, impresora, televisión o lo que sea, desecho tecnológico, no quieren llevar porque es lo que más contamina. Entonces ahí es relativo, ¿no? El impacto al medio ambiente. Y esto es lo que mencionábamos en un punto anterior y que comentaba, quería profundizar. Provoca el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. Evidentemente, por la automatización ha desplazado a trabajadores manuales. Gente que hacía el trabajo de manera manual, producción en cadena, han sido desplazados por máquinas, por todas las consideraciones que mencionaba. Pero así como ha desplazado a estas personas, los ha dejado sin trabajo, el mismo surgimiento de TIC, o la evolución de TIC provoca la aparición de nuevas profesiones en el mercado. ¿Y cuáles son esas profesiones? Bueno, entre algunas de las profesiones que genera esto del uso de TIC, especialista en posicionamiento web. Cuando nosotros buscamos en Internet con cualquier motor, hacemos la búsqueda y nos sale un listado. Generalmente nos muestran de 10 en 10 y nosotros vamos a ir recorriendo, recorriendo. Hay miles de resultados. Para cualquier búsqueda que nosotros hagamos hay miles o millones de resultados. Ahora, si yo ahorita termino de construirme mi paginita web, ya bien bonito, borisllanos.org, y lo habilito, lo pongo ahí a vista de todo mundo en Internet. Y alguien me va a ir a buscar. El motor que sea que utilice, ¿en qué lugar va a poner mi página? Seguramente me va a botar al resultado 10.000 algo, o 20.000 algo, no sé. Entonces, ¿cómo garantizo la visibilidad de mi contenido? Para eso están estos especialistas en posicionamiento web, SEOs. Estos, al igual que en la normalidad que veíamos, los ingenieros comerciales posicionan productos en el mercado. Lo propio hacen estos especialistas en posicionamiento web. Posicionan páginas en los buscadores de Internet para que aparezca mi página en los primeros resultados. Eso es algo que se necesita, porque todos queremos visibilidad en Internet. Programadores de
aplicaciones web o aplicaciones, las famosas apps para el celular. Todos utilizamos el celular casi permanentemente y estamos descargando uno y otro programa, una otra aplicación para instalarla y poder empezar a utilizarla en el celular. ¿Quiénes desarrollan eso? Necesitamos gente que trabaje en eso. Ahora hay mucho más facilidad porque ya no es complicado desarrollar aplicaciones, pero necesitamos gente que se dedique a eso, precisamente. Algo que se ha dejado de lado, pero que sí es fundamental abordarlo a partir del uso de tecnología, es la seguridad informática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un recurso muy sensible, la información. Algunos dirán no, pero son simplemente datos personales. Eso es información sensible. Eh, porque las empresas, por ejemplo, asociado a estos, las empresas que necesitan, ¿por qué las aplicaciones que descargamos son gratuitas? ¿Por qué el Facebook es gratuito? ¿Por qué WhatsApp es gratuito? Porque ellos hacen uso de nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos, nos dicen, no, ni siquiera leemos los términos y condiciones, sí, aceptar y ya empezamos a utilizar. Al hacer eso, nosotros estamos dando autorización a que puedan utilizar estos datos. ¿Y cómo lo utilizan? Esos datos se los venden a las empresas que desarrollan distintos productos. Por eso es que nos llegan los famosos spam, los correos masivos, de productos que en mi vida siquiera, en la vida siquiera se nos habría ocurrido comprar o siquiera imaginar que existen, pero nos llega publicidad al correo todo el tiempo. Es precisamente por el tema de que tenemos esos datos que han accedido estas empresas. Pero no solamente se limita a eso, sino que ahora con el término de hackers, ahora se ha dado mucho, ¿no? Que hay gente que se supone que entra a las cuentas y nos roba nuestra información personal. Si alguien se entra al Facebook o al WhatsApp o cualquier red social, no habría más problema, ¿no? Son algunas publicaciones y como ya estamos acostumbrados a que usen nuestros datos, no habría mayor problema. Pero ¿dónde radica entonces el punto neurálgico de esto? Empresas prestadoras de servicios, la banca. Imagínense que alguien se entra a los datos de la banca, se lo vacía las cuentas y ya está. Entonces se necesita estos expertos en seguridad. Es bastante útil esto. De hecho, la tendencia es tan fuerte que ahora no solamente las instituciones manejan los jefes de sistemas, ahora tienen un cargo que se llama oficial de seguridad, el mismo que un policía y que está ahí en la puerta parado mirando, dando vueltitas todo el tiempo para ver que no haya nada extraño. Lo mismo pasa, pero en Internet. Alguien que esté velando porque nadie acceda vía electrónica a nuestros datos. Manejadores de comunidades. Ahora se trabaja mucho con las comunidades para todo tipo de acciones, de todo tipo de promociones. Se maneja esto. Y necesitamos gente especializada que nos maneje nuestras comunidades. También se trabaja con eso. Algo que también nos ha tocado verlo, sobre todo este último año, comercio electrónico. Ahora es mucho más seguro comprar por internet que estar yendo y exponiéndose. Entonces necesitamos estos profesionales que orienten sus esfuerzos a desarrollar mejores condiciones, mejores productos y que nos permitan acceder a lo que es el comercio electrónico. Algo que viene pegado a todo lo que estamos hablando es la regulación del uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, pero por lo menos en Bolivia hay grandes vacíos en lo que es la parte informática. ¿Qué quiero decir? Algunas cosas muy a grosso modo sí están normadas, pero gran mayoría o gran parte de esto no está. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado gente que se pelea, parejas que se pelean y al final suben videos que tenían ellos, que eran propios de pareja y que están en problemas legales por eso. Bueno, ahí se descubre que
chantaje, que para que vuelva con él o con ella, y si no va a subir videos, y bueno, eso se tiene sanción. Pero ¿a qué me refiero entonces con estos huecos legales? ¿Qué pasa si yo tengo uno de esos videos y lo subo? Me denuncian y ya bueno, tiene sanción. Pero ¿qué pasa si me voy, por ejemplo, a otro país, a México, y desde México lo subo? No está dentro de la jurisdicción de Bolivia. ¿Cómo se trabaja ese caso? Entonces son elementos que hay que considerar y hay que normar. Por eso necesitamos expertos en derecho y que estén orientados a la parte tecnológica. Algo que ya no es tampoco del futuro, pues nos toca ver ahora. Hay programas gratuitos que manejan este tipo de análisis, el análisis de Big Data, una gran cantidad de información. O sea, no estamos hablando de millones de datos, estamos hablando de miles de millones de datos, que a veces ni las computadoras soportan tanta información, pero a partir de Big Data, pues sí, sí podemos trabajar. Los expertos en la nube, ¿por qué? Porque la tendencia ahora, ¿cuál es? Las computadoras, las que manejamos ahora, van a tender, están tendiendo más bien a eso, a que van a venir blancas. ¿Qué quiero con decir blancas? O sea, no me refiero al color físico, sino me refiero a que van a venir sin ningún programa instalado. Porque cuando nos compramos le decimos, quiero videos, quiero juegos, quiero estos programas, quiero tal, tal, tal cosa. Pero la tendencia es que vengan blancas solamente con conexión a Internet. ¿Para qué? Para que nosotros donde estemos abramos la computadora, nos conectamos y ahí todo va a estar en la nube. Voy a entrar a trabajar mi documento Word como si lo haría en la casa, pero todo en la nube. Ahí se va a almacenar, va a tener todos mis trabajos, lo voy a cerrar, me voy a ir a otra parte, voy a volver a abrir, me conecto y continúo trabajando. Todo a partir de la nube. Algo que también ya dejó de ser algo del futuro que nos toca ver, ya hay en Bolivia, lo que son las ciudades inteligentes. Es aquella, no es, bueno, la ciudad inteligente no es aquella que utiliza tecnología para construir ciudades como se ven en las películas futuristas. No, no, no. Las ciudades inteligentes son aquellas que hacen el mejor uso de la información que genera para aumentar la calidad de vida de la ciudad. Por ejemplo, el utilizar sensores de luz. Muchas veces nos toca ver denuncias, ¿no? O ver en el barrio, mira, las luminarias están prendidas día y noche. Eso representa un gasto. A diferencia de ponerle sensores de que detecten que no hay luz para que se enciendan, que hay luz se apaguen. Entonces, son elementos que permiten hacer un ahorro de energía. Bueno, algo muy básico, ¿no? Pero orientado todo esto a lo que son ciudades inteligentes, para poder articular toda esa información que se genera de tal manera de obtener el mayor beneficio. Y este punto, este último punto, es lo que hablaba al principio con la cita de Alvin Toffler. La gente no nos gusta, nos rehusamos, somos adversos a la tecnología, no nos gusta y no queremos, así como estamos, estamos bien, no queremos aprender. Pero por el avance de la tecnología, da pasos gigantados, la brecha se está haciendo cada vez más grande. Y va a llegar un momento en el cual, aunque no queramos, tenemos que pasar de este lado a este otro lado. Que ya la demanda laboral, personal, profesional, nos va a exigir esto. Pero si hemos estado eh, rehuyendo a esta necesidad de incorporar tecnología a nuestra vida cotidiana, ¿qué vamos a hacer? El tratar de saltar de aquí a aquí se hace realmente complejo porque necesita todo un proceso. Y para hacernos atravesar toda esta brecha, son estos analistas de aprendizaje. Estos nos van a llevar de la manito como a niñitos que nos enseñan, esto es así, 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 bien a detalle. Eso también es algo que se está dando y todavía se va a dar en el futuro. Algunas características de las TIC. Pero no todos son ventajas. Hay muchas desventajas también. Hay que ver el otro lado. Primero, la compofobia. Esto se ve todavía de acuerdo a las clasificaciones generacionales en los baby boomers, en alguna medida la generación X. El miedo a la computadora.
No queremos utilizar la computadora porque tenemos miedo o lo voy a arruinar o no voy a poder o algo le va a pasar. Tenemos miedo a la computadora. Eso es parte de la cultura de estas generaciones que mencionaba. Tenemos miedo. Incluso algunas experiencias que nos tocó vivir en determinado momento se ha dotado de computadoras no solamente a los profesores, sino a los docentes de las universidades. A través de los recursos del IDH, se ha dotado de este material de computadoras a todos los docentes. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué han hecho con esas computadoras? Precisamente por este punto del miedo a la computadora, les han regalado a sus hijos. Son sus hijos que están manejando. O si no tenían directamente, las han vendido. Pero esto parte por un miedo a lo que es tecnología. Otra desventaja del uso de TIC, que hace procesos educativos poco humanizados. ¿Cómo entendemos esto? Si en un programa a nivel general, cualquier programa de desarrollo de educación virtual, tenemos 30, 40 estudiantes y el profesor. ¿Por qué decimos poco humano o deshumanizado? Entramos y vemos, yo entro siempre a ver quiénes son mis estudiantes y toditos están ahí con sus nombres, pero ninguno tiene una foto. Uno o dos por ahí. La mayoría son siluetitas. Eso hace difícilmente el poder interactuar. Y peor todavía, si tiene algún nombre que haga que difícilmente lo ubique. Imagínense a alguien que se llame Ariel López, no sé. Es varón, es mujer, es nombre de varón o mujer. Y aparte de una silueta nada más. ¿Cómo me voy a dirigir a esta persona? Difícilmente. Segundo, cuando entramos a estas sesiones sincrónicas, les ha debido pasar. La mayoría entramos con nuestro nombre, pero algunos entran y ahí en lugar de su nombre veo Galaxy S20 o Huawei o cualquier otra cosa. Ni siquiera sé cuál es su nombre. No habla, no participa, no enciende micrófono, no enciende cámara. Poco humano el proceso educativo. También algo que se considera de un valor muy significativo en cuanto a las desventajas es la dependencia tecnológica, pero esto es real. Dependemos tanto de la tecnología que si nos toca hacer algún trabajo sin tecnología, pues ya no lo hacemos. Imaginemos hacer un trabajo académico, un ensayo, una monografía o algo sin tecnología. No lo podemos hacer y no lo vamos a hacer. Dependemos tanto, imagínense, o peor, que nos corten una semana de internet. Listo. Ya nos arruinaron la vida por la dependencia tecnológica que tenemos. O más aún, miren, ¿dónde podemos ver? Celular. Estamos tan dependientes de esto, salimos de la casa. En el camino nos damos cuenta que nos hemos olvidado. Aunque estemos atrasados, ¿qué hacemos? Volvemos a la casa para tener el celular. No podemos pensar en alguien que, me he olvidado ni modo. Se va y en la noche, no sé cuándo vuelve, va a ver su celular. Por la dependencia tecnológica. El tema de Internet ha generado bastante beneficio, pero también crea bastantes susceptibilidades. La información que contiene, sobre todo, no hay filtros para las personas, para los menores, que son los que acceden a cualquier tipo de páginas. ¿Cuáles son los filtros que se ponen? Las páginas preguntan, ¿no? ¿Usted es mayor de 18 años? Sí, no. Que uno sea menor, igual va a poner que sí, y va a acceder a esas páginas. Por lo tanto, no hay una restricción, ¿no? A pesar de que se pueden poner algunos filtros en los buscadores de manera manual, pero eso no garantiza que con los niños puedan acceder a cualquier tipo de contenido. Esto sí es de destacar porque esto sí nos toca verlo muy frecuentemente. Tanto acceso a la tecnología nos está anulando la capacidad crítica, analítica, reflexiva. ¿Por qué? Cuando estamos en procesos de formación y se da una actividad, una práctica, un trabajo, una tarea o lo que sea, que hacen los estudiantes, agarran, ponen el título del trabajo en internet, a veces ni siquiera leen, agarran, copian, pegan, ni siquiera le cambian el formato, no se dan la molestia de leer, lo imprimen y eso entrega. O si ahora ni siquiera hay que imprimir, mandar eso por correo o por plataforma. Y ni siquiera leen el contenido.
Eso es tremendamente complicado porque estamos retrasando el desarrollo como país. Pero si esto es cierto, esto es real, esto nos toca verlo en todo momento. Y más ahora con la facilidad de las herramientas, el tema de plagio, pues uy, está a la orden del día. Y también algo que se ha generado como parte de la producción de contenidos es el exceso de información basura. Hay tanta cantidad de información en Internet que mucha de esta es información basura, información que no sirve. Y dentro de esta información basura, hablamos de lo que es la pseudoinformación, la información falsa y los famosos bulos. Los famosos bulos se asocia con los fake news, hacer creer que algo que no es cierto es real o es verdadero de esta información que se postea en Internet. Precisamente por las restricciones que hay, bueno, por las pocas restricciones que hay, pues no se puede garantizar el que tengamos intimidad en nuestros datos. Ya decía, nosotros pensamos que cualquier red social que utilizamos va a respetar nuestra intimidad. Eso no es real. En algún momento se ve en Internet, ¿no ve? Publica esto, no autorizo a Facebook a utilizar mis datos, no autorizo a WhatsApp a utilizar mis datos. Eso, eh, en vano se hace eso, porque al momento de nosotros aceptar las condiciones, ya hemos dado autorización a que estas empresas usen nuestra información. Ellos son los propietarios de nuestra información, ya no nosotros. Eso hace que no tengamos esta intimidad y que en cualquier momento puedan hacer uso de nuestra información. Algo que también hay que destacar dentro de las desventajas es que, bueno, aquí viene como un sube y baja. La tendencia ahora es que los equipos, el hardware, la parte física, la parte dura, tiende a bajar. Si nosotros comparamos una computadora ahora, bueno, tal vez ahora por la pandemia ha subido, pero la tendencia es que a bajar. Si comparamos hace 5 años o hace 10 años las computadoras de ese tiempo con las de ahora, una diferencia significativa, mucho más baratas. Pero lo que tiende a subir son los programas. El equipo baja, pero los programas suben. Ahora lo que cuesta caro son las licencias de los programas. Hay programas que cuestan 500, 600, 700 euros por licencia, por terminal, por una computadora. Entonces, a eso nos referimos con el coste de los equipos y programas. Hay temas que tienen que ver mucho con la ética, por todo toda la información que se publica. Ahora, esto difícilmente se puede controlar. ¿Por qué? Porque las tecnologías o la tecnología es éticamente neutra. Por sí misma, no es ni buena ni mala. Depende de quién la use y cómo la use. Y hay gente pues que utiliza para hacer buenas cosas, pero hay también gente que utiliza para hacer malas cosas. Por lo tanto, esto sí dependerá mucho de las personas que hacen uso de tecnología. La propiedad intelectual está en Internet. Pensamos, ya lo decía al principio, que todo lo que está en Internet podemos utilizarlo. Pensamos que es de dominio público. No es así. Hay que respetar los derechos de autor en todo tipo de contenidos. Y eso no lo tenemos claro. Pensamos que, puedes agarrar, poner y listo. Se debe respetar estos derechos de autor. Nuevamente, la confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos. Cuando nosotros publicamos algo, esto tomen en cuenta, por favor, a veces publicamos algo, no quiero que esté ya y lo borro. Una vez que publican ya no se borra más de Internet, solamente que no lo estamos viendo. Por sigue en Internet, no se borra. Ahí hablamos de esta confidencialidad. Y vuelvo a lo que es el tema de los expertos en seguridad. Ahora, la facilidad bueno, no la facilidad, sino la recurrencia que hay con vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Es decir, los hackers entran a cualquier tipo de sistema informático.
No podemos pensar que hay un sistema que es 100% seguro, porque eso no existe en el mundo. Y si en algún momento ustedes son gerentes o toman decisiones y alguien les ofrece, yo le garantizo que su sistema o que el sistema que se lo va a implementar es 100% seguro, tengan la seguridad que les están engañando. No hay sistemas seguros. Todos son susceptibles a eh, vulnerabilidad. Incluso, bueno, esto es un tema emblemático, ¿no? Que un jovencito de 17 años ha vulnerado el sistema de seguridad del Pentágono. Por lo tanto, no es que hay sistemas seguros. Sí se pueden tomar algunas medidas preventivas, pero garantizar que es 100% seguro no se puede. Eso es imposible. Y ya orientado todo esto a la parte académica, a la parte educativa, nosotros cómo abordamos esto. Cuando trabajamos con el uso de la tecnología, no podemos pensar que vamos a hacer las mismas cosas que hacíamos hace 50 años con las herramientas que disponemos hoy. Por lo tanto, aquí entra en gran medida la función del docente. Y este docente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear ese diseño instruccional, porque si no, ¿de qué sirve? Antes de que entremos a esta cuarentena, perdón, a este encierro, las universidades han entrado en una carrera por implementar tecnología. Teníamos pizarras digitales, pasamos las pizarras digitales. Ahí terminábamos de la clase y les podíamos distribuir todo lo que el docente ha puesto en la pizarra a los estudiantes, en sus correos electrónicos, compartirles en memoria flash, o sea, todo lo que es tecnología. Pero si no hay un diseño instruccional por detrás, eso se quedaba ahí. Y muchas veces nos tocó ver, ha habido docentes que han escrito con marcadores ahí en la pizarra y lo han arruinado. Entonces necesita un diseño instruccional. Y para ello, pues hay que hacer la incorporación de estrategias. Por ejemplo, muchas veces los docentes somos reacios a incorporar tecnología en el aula. Pregúntenle si alguno de los docentes quiere en clases presenciales utilizar celulares. No, la mayoría no quiere. ¿Por qué? Porque dicen esto va a generar un caos. En lugar de aprender, van a estar distrayéndose. Pues claro, si no hay un diseño instruccional, obvio, obvio. Por eso necesitamos estas estrategias de uso de TIC. Además, se debe, como docente, velar por un aprovechamiento del valor informativo de estas tecnologías. Y esto no solamente para el diseño, sino hay que estar conscientes del poder informativo de Internet y de los dispositivos tecnológicos. Porque imagínense ahorita, yo estoy hablando, y alguien en algún momento, ah, no, este por ahí me está tomando el pelo. Agarro ese ratito y entro a mi celular, pero señor, usted aquí lo que está hablando no es correcto. Hay la facilidad en ese momento de poder hacer esa verificación por el poder informativo que tienen las tecnologías. Entonces tenemos que aprovechar eso y tomar muy en cuenta como docentes. Esta misma tecnología también la debemos aprovechar ¿para qué? Para elaborar recursos, para elaborar materiales, pero no solamente crear PDFs, no aporta mucho, sino generar los recursos no solamente en formato texto, sino en formato audio y sobre todo en formato de video, que es lo que más asimilan estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Por esas características que mencionaba al principio de lógica no lineal y atención dispersa. Pues nos permite crear recursos en distintos formatos. Podemos crear materiales para preparar a los estudiantes antes de la clase. Por ejemplo, una infografía, un mapa mental, un microvideo de unos 5 a 7 minutos que nos permite introducirlo al tema para generar mayor motivación. Entonces debemos aprovechar. Algo que también está relacionado con lo que nos toca ver ya en la siguiente unidad, búsqueda de materiales. Muchas veces, y aquí tómenlo en cuenta por favor, decíamos, una de las desventajas de Internet es la facilidad con la que hacemos plagio. Todo está en Internet, agarramos y le cambiamos el nombre y presentamos como si fuera material nuestro. Y no solamente los estudiantes, los docentes también hacemos eso. Agarramos, buscamos una presentación, por ejemplo, yo tengo que hacer una presentación para lo que es, no sé, estadística.
y no tengo. Agarro, busco, encuentro algo bonito, le cambio el nombre, lo presento como si fuera mío. No se puede hacer. Pero tomen en cuenta que aparte de eso, precisamente como una alternativa para evitar esta mala práctica, han surgido los famosos REAs, recursos educativos abiertos. Son materiales que han sido elaborados y muy bien elaborados, por cierto, son material muy bueno, muy, muy bueno. Pero como tienen esta licencia de Creative Commons y responden a este criterio de recursos educativos abiertos, yo los puedo utilizar sin ningún problema en mi aula. Puedo agarrar a ese material y ponerlo en mi clase. Siempre respetando los derechos de autor, pero puedo utilizarlo. Entonces, hay la ventaja de utilizar esto, pero hay que buscar ese tipo de materiales para poder utilizar sin incurrir en el tema de plagio. Y nosotros como docentes debemos apoyarnos en todos estos recursos de tal manera que podamos fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay una receta única, evidentemente, pero aquí viene ya la habilidad, las destrezas que tiene cada uno como docente para ver cómo va a incorporar todos estos recursos a sus clases de tal manera de garantizar un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de desarrollo, o más bien del uso de estas tecnologías, lo que tenemos que hacer para que no resulte pesado, primero, promover interacciones. ¿Cómo hacer eso? Estudiantes-profesor, no solamente que sea unidireccional, sino bidireccional. Pero no solamente estudiantes-profesor, sino estudiantes, profesores y materiales. Y es aquí donde utilizamos estas herramientas. ¿Para qué? Para que esa interactividad que describíamos en las características, que el estudiante puede interactuar con los materiales, no solamente en el profesor, materiales, que pueda hacer una retroalimentación en el mismo material didáctico. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, crear un video bien cortito, de una duración media, pero que, por ejemplo, en determinado momento el video pare y me muestra un cuestionario para ver si realmente está eh, reteniendo el contenido. De tal manera que si ese pequeño cuestionario lo aprueba, continúa. Pero si no ha alcanzado el puntaje suficiente, lo mande otra vez al principio y pueda estar nuevamente haciendo la revisión. También buscar o realizar trabajos para que los estudiantes desarrollen esto utilizando medios tecnológicos, pero no simplemente que se limite a, a copiar y pegar, sino más bien que hagan un desarrollo. Y esto se vuelve bien complicado. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo que nosotros podamos encomendar se supone que ya está en Internet. Lo decíamos al principio. Todo ya está en Internet y el que no encuentra no es porque no hay, es porque no sabe buscar. Pero aquí viene el gran desafío del docente en crear actividades que no estén en Internet. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, de alguna temática que el docente esté abordando. Tendría que, por ejemplo, una sugerencia, elaborar un documento, un paper o un artículo de un tema. Y posterior a eso pedir a los estudiantes que hagan un análisis, una reflexión, un mapa mental, una infografía de ese documento. Como nosotros lo hemos elaborado, no está en Internet, pero de ahí tenemos que garantizar que nosotros lo hemos elaborado. Pues como no van a poder encontrar en Internet, tienen que hacer el trabajo. Entonces ahí estará incluido eso. También habrá que despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos, creando material atractivo, que sea videos de corta duración, pero si no ponemos elementos que llamen la atención, difícilmente, aunque sea de 5 minutos, no los van a ver nuestro video, y menos si es de media hora, no tiene sentido. Hay que hacer ese desarrollo para motivar a los estudiantes a que revisen los contenidos. Y también generar actividades para la participación. Esto orientado a lo que es el aprendizaje colaborativo, que lo mencioné un par de veces a partir de la teoría del conectivismo, ¿no? De que todos puedan participar. A veces no es tan fácil participar en sesiones sincrónicas porque no todos somos extrovertidos, no todos nos gusta que nos miren o que nos escuchen lo que estamos preguntando.
pero hay otras formas de hacer la participación. Por eso hablamos de foros, hablamos de wikis, hablamos de talleres, de distintos tipos de actividades que nos permitan hacer esta participación. Y una de las cosas que también tiene que entender la persona que esté orientada a la parte educativa es que la información que nosotros vamos a proporcionar tiene que haber sido revisada, tiene que ser validada. No podemos pensar en decir, a ver, que ustedes estudiantes hagan este trabajo y busquen en Internet. Lo que tenemos que hacer es proporcionar direcciones, algunos recursos que nosotros ya hayamos revisado para que ellos vayan y revisen de esa forma directamente y no se pierdan en Internet. Es parte de las consideraciones que se tiene que hacer. Pero para ello, nosotros ya debemos haber hecho todo ese trabajo. Y por eso viene a constituirse, les mostraba de manera muy genérica en el plan de trabajo, lo que es las competencias digitales. La primera que tenemos que desarrollar de acuerdo a todos los autores que hablan de competencias digitales es la búsqueda en Internet. Entonces, eso viene a articularse con esa competencia primera de lo que se declara en las habilidades de los profesionales ahora en la era de Internet. Cuando hablamos del asesoramiento en el uso de medios tecnológicos, aquí se supone que estamos en una etapa de haber superado la formación por objetivos y estar en una formación basada en competencias. Por tanto, es parte de la labor docente el buen uso de los medios, es decir, evitar eh, el uso no ético y el uso para otros fines de esta tecnología. Básicamente hablamos de qué? De un fenómeno que se ha dado de una manera muy marcada este último tiempo, lo que es el ciberbullying, el acoso entre pares a través de herramientas tecnológicas. Algo que no mencioné, pero es una particularidad de estas generaciones, es que son altamente sensibles a la crítica. Por eso se llama generación de cristal. A nosotros, bueno, por lo menos a mi grupo etario, yo soy de la generación X, gente que ha nacido entre el 70 y el 80. Generación Y, 90 y 2000. Generación Z, después del 2000. Avatares digitales desde el 2010 adelante. Ahora, por ejemplo, en el caso mío de la generación X, el bullying siempre ha habido, siempre. Pero, ¿cómo era? O sea, en el colegio ahí te decían 4 ojos, ya, era tu bullying. ¿Cómo arreglaban? Ya a la salida, listo. Ahora a alguien les dices algo así, de esta generación de cristal, de estas generaciones, los puedes traumar incluso, y aunque resulte, no sé, algo bastante cómico, se ha dado casos, esto por un estudio que hicimos en la Universidad Tomás Frías, precisamente de este tema de bullying en los estudiantes de primer año, han llegado a demandas legales por, ¿cómo era esto? ¿Qué término utilizaron legal? Era violencia psicológica y angustia mental. Solo por hacer esto. Pero es un fenómeno muy recurrente que está afectando significativamente a estas generaciones. Por tanto, parte de la labor docente es orientar al buen uso de estos medios. Y también, no solamente al no hacer, ¿no? A determinadas cosas o al no promover determinadas acciones, sino más bien al uso de del uso de estas herramientas como un medio de comunicación para los fines que conlleva la asignatura. De hecho, esto me trae a la mente me tocó revisar una tesis de postdoctorado hace un par de semanas, hace unas 3, 4 semanas máximo, en la cual estaban haciendo una investigación de cómo en los grupos de WhatsApp afectan a las personas, porque en los grupos de WhatsApp sabemos que ponen todo tipo de contenidos, y cómo eso desvía la atención del fin original para el cual se ha creado, que es la comunicación, de que es la socialización de distintas publicaciones y todo. Y ahí, si bien es cierto, podría resultar interesante el estudio, queda muy limitado. ¿Por qué? Porque todos sabemos
que si bien es cierto, ahorita podemos organizar un grupo, ¿no? Como ustedes ya lo tienen, un grupo donde se establezca un canal formal de comunicación, les comparta ahí el material, ustedes hagan consultas, yo responda, y perfecto. Hasta ahí no hay problema. Pero no nos olvidemos que hay algo que se llama la identidad digital. Es la parte que no vemos. Y generalmente esta identidad digital es contraria a nuestra identidad real. ¿Por qué? Porque amparados en el anonimato de la tecnología, estamos detrás de una computadora, podemos hablar cosas que normalmente no lo haríamos, o decir cosas, o escribir cosas que normalmente no lo haríamos. Y eso es lo que se observó en el trabajo. O sea, se está tomando en cuenta estos grupos formales. Pero ¿qué pasa con los otros grupos que tienen los estudiantes? Porque tienen otros grupos, solamente de puros estudiantes, donde no está el docente. Y ahí en esos otros grupos pues se habla absolutamente de todo. Entonces ahí viene, son cosas tal vez muy difíciles de trabajar, muy difíciles de controlar, pero desde la perspectiva docente, o por lo menos desde el enfoque basado en competencias, de alguna manera tenemos que lograr el saber ser. No, es bien difícil, realmente, pero en alguna medida, de acuerdo a García Aretio, que también es otro de los puntales cuando hablamos de tecnología, menciona esto, ¿no? Que deberíamos en alguna medida tratar de orientar para un correcto uso de estas herramientas. Son algunos elementos que nosotros podemos comentar con respecto a lo que es el uso de TIC. Ahora, todavía, bueno, nos queda pendiente. Bueno, no, esto más por favor, para no dejarlo suelto. Algo que tenemos que tener en cuenta, y lo mencionaba al principio, esta parte de TIC es fundamental, es importante, tenemos que estar acordes al desarrollo de tecnología, no solamente porque tenemos que aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. Pasa por un tema de ética. No puedo enseñar algo que yo no sé, por un lado. Por otro lado, la facilidad con la que comentaba, yo puedo acceder ahorita desde mi celular a todo lo que me está hablando el docente. De ese ratito, a ver, no me convence, veo y digo, no, un momento, usted está equivocado. Tenemos que aprender a manejar eso. Entonces son elementos que hay que tomarlos en cuenta. Y por otra parte, hay que manejar esto de TIC, porque ya es pues parte de las competencias. Y algo que es cierto, y tampoco nadie lo puede negar, es que las nuevas generaciones con todas estas características que he mencionado, atención dispersa, lógica no lineal y alta sensibilidad propias de estas generaciones, lo que también hay que mencionar es que tienen una mayor facilidad para el manejo de tecnología. Jovencitos, no, no siquiera jovencitos, niños, 4 o 5 años manejan perfectamente tabletas, celulares, dispositivos móviles, mejor que nosotros muchas veces. Y si nosotros no entramos en este proceso de actualización, estaríamos en una gran desventaja frente a los estudiantes. Por tanto, adelante, por favor, Álvaro, buenas noches. Levantaste la mano. Álvaro Gutiérrez levantó la mano. Es que se le ha ido el botón. Dice que se presiona el botón accidentalmente. Ya, no importa. Doctor, Sí, adelante, buenas noches. doctor, buenas noches, muchas gracias, ¿no? Es que tenía problemas con el micrófono. Qué interesante este punto, ¿no? Y todo el sentido de la clase, en el sentido de cómo uno se da cuenta y se hace consciente del tiempo en el que está viviendo. Yo he estado escuchando toda esta hora realmente muy atento y muy sorprendido y gratamente, ¿no? Porque es un aluvión de cosas que se nos vienen y a las cuales tenemos que adaptarnos, un montón de conceptos que están viniendo y que tenemos que comprender, pero que no hay mucho tiempo tampoco para poder
digamos, asimilarlo, porque eh, viene el tema de la obsolescencia, viene el tema de que ya el concepto que estoy, en el cual ya me siento seguro, el que creo que ya lo estoy dominando, pues ya está pasando también, ¿no? De vigencia. Y en este sentido, qué importante esto del rol del docente, cómo tendríamos que nosotros manejarnos en la función de la guía, tal vez, por decirlo de alguna forma, de los grupos con los que estaríamos trabajando, ¿no? Ese punto es tan interesante que estoy viendo ahora. Eso, doctor. Muchísimas gracias por el comentario. Pues es evidente, ¿no? Y aquí viene el gran desafío. Y aquí muchas veces se comentaba, ¿no? O sea, esto es algo que a veces nos cuesta asumir como docentes, precisamente por lo que acabas de mencionar. ¿De qué me sirve actualizarme si me va a durar un mes o 2 meses? Va a venir otras herramientas, otra tecnología que va a hacer que todo este proceso de actualización lo descarte. Y voy a tener que estar nuevamente. Esto lamentablemente es así. Es un proceso continuo, de formación continua. Ya no podemos pensar que lo que vayamos a utilizar nos va a durar el resto de la vida. Ya no. Ahora tenemos que estar en este proceso de formación continua. Y no solamente por actualizarnos, por conocer, lo decía. Ahora estas generaciones tienen esa analogía no lineal con la que está construida la web 2.0 que hacen que ese ratito asimilen. Pero no solamente eso, miren, algo que sí me tocó hablarlo y conversarlo con varios colegas cuando dábamos estos módulos de TIC. ¿Por qué estas generaciones, estos niños manejan tan bien la tecnología a su corta edad? ¿Cuál es la razón? Claro, ya yo mismo lo mencioné, la lógica no lineal, que para ellos mejor es una representación gráfica, una infografía o cualquier algo de forma gráfica que ellos les permita articular ellos estas imágenes, no texto plan, por una parte. Pero algo muy importante y algo que hay que decirle, miren, parte del aprendizaje a cualquier edad y cualquier generación es del autoaprendizaje. Eso lo tenemos que tener claro, no solamente por la teoría del conectivismo, ¿no? Que es parte de nuestro diario vivir. Pero hay algo que no nos gusta a nosotros. Esto hay que tomenlo como lo que es una crítica constructiva. Comentábamos las experiencias de que se han dotado computadores. No solamente para docentes universitarios, sino para profesores. Y en todos los casos, bueno, en la mayoría de los casos, quienes han sido beneficiarios, los hijos. Los docentes, muy poco. ¿Pero por qué? Porque no es que no queramos aprender, pasa por alguna situación que alguno pueda ser adverso o reacio a aprender cosas nuevas. Pero hay algo que nosotros debemos de aprender de estas nuevas generaciones, que es el aprendizaje activo. ¿Qué es este aprendizaje activo? Es el aprendizaje mediante ensayo-error. Ensayo-error. ¿Cómo aprenden los niños? Los que tienen bebés, sobrinos, nietos, ahijados, lo que sea, me van a entender. Un niño que está ahí jugando en la sala y uno le dice, a ver, no metas tu dedo a la corriente. No nos hace caso. Metas tu dedo a la corriente. No nos hace caso. ¿Cuándo nos hace caso? Cuando deja de meter su dedo a la corriente. Ensayo, error, aprendizaje activo. Eso, no, pues eso es evidente. Eso pasa a todo nivel. Pero nosotros, ya cuando somos grandes, no queremos equivocarnos, no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Por eso no practicamos ensayo-error, porque el ensayo-error significa que nos hemos equivocado y hemos aprendido del error. Pero eso, si bien es cierto, más bien nos cuesta mucho asimilar, nos cuesta mucho reconocer que nos hemos equivocado, lo practicamos inconscientemente. En toda esta presentación mostré varias veces el celular. ¿Con qué finalidad? Todos tenemos el celular y todos estamos pegados del celular. Utilizamos el celular para llamar, para escribir mensajes, para mandar WhatsApp, para postear en Facebook, para ver videos en YouTube, para postear en Instagram, para incluso hacemos banca móvil, para todo utilizamos el celular. Ahora,
una pregunta que no quiero que me contesten, pero cada uno hará su propia valoración. Todos manejamos perfectamente nuestros celulares. ¿Quién, quién de los que está aquí para aprender a manejar perfectamente su celular como lo hacen, ha leído su manual de principio a fin? Quién se ha leído todito el manual? Yo creo que nadie, pero es mi apreciación. Pero ahora, si no hemos leído el manual de nuestro celular, ¿cómo sabemos manejar? ¿Cómo mandamos mensajes? ¿Cómo programamos alarmas? ¿Cómo enviamos correos? ¿Cómo hemos aprendido? Ensayo, error. Hemos entrado, quiero tal cosa. Entrado, no, no había sido esta, entonces esta otra cosa. Ensayo, error, aprendizaje activo. Esa es la mejor forma de aprender tecnología. No queremos reconocer. Y esto no solamente aplica al celular, aplica a todo el ámbito tecnológico. Muchas veces, lo que les comentaba, mis colegas me decían, no, yo no quiero porque por ahí lo arruinó o por ahí se arruina. ¿Qué voy a hacer? No, nada, pues ¿qué vas a hacer? Preferible que se arruine usando que se arruine de viejo. Y lo mismo pasa con estas herramientas que vamos a ver, que todo lo que es orientado a la educación. Muchas, la gran mayoría vamos a utilizar de Internet. Son gratuitas. Simplemente nos basta registrarnos con nuestra cuenta de correo electrónico y empezamos a manejar. ¿Cómo podemos garantizar una habilidad mucho mayor en el manejo de estas herramientas? Ensayo, error. No es lo mismo, y yo les garantizo porque tengo mucho tiempo con esto. ¿De qué sirve que el docente o el presentador, el expositor, empiece a decir, esto es así, 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 todo el paso, así como un menú, como una receta de cocina? Nosotros ahí, uy, así qué bonito, qué facilito, así qué interesante, qué bonito. Lo dejamos al día siguiente, vamos, o después de 2 días estamos tratando de hacer, y cómo era esto, y cómo era aquello, y cómo era, dónde era, nos olvidamos. Pero si hacemos este aprendizaje activo, yo les garantizo que no se van a olvidar y van a ser expertos en muy poco tiempo. La idea es esa. Y precisamente vuelvo al punto que las tecnologías ahora hacen más énfasis en los procesos que en los productos. Eso hace que las herramientas que ahora disponemos sean fáciles de manejar, son bien intuitivas, no necesitan más que una lógica muy ligera, no es complicado, y algo de intuición, nada más, por una parte. Por otra, son tan parecidas en el criterio de diversidad. Si yo sé manejar una herramienta, cualquiera, puedo manejar cualquier otra herramienta que haga lo mismo. Por ejemplo, manejo Zoom, quiero manejar otra, Meet, no sé Meet, pero ya como manejo Zoom por asociación, puedo manejar la otra herramienta porque son características muy parecidas, claro, con sus propias particularidades una de la otra, pero en esencia son lo mismo. Lo mismo si trabajo con Meet, perdón, digo con Jitsi, lo mismo. Así manejan de esta forma las herramientas 2.0. Por lo tanto, no es necesario que nos aprendamos todas las herramientas que hay, porque eso no es posible. No podemos pensar en que vamos a aprender todas las herramientas que hay. Las básicas, las que nosotros necesitamos, y por asociación vamos a ir aprendiendo otras. Y aquí venía algo que también comentábamos. Por ejemplo, la obsolescencia. Hay que tener en cuenta esto para poder hacerle frente a esta obsolescencia. Porque los programas se van a ir perfeccionando, se van a ir automejorando solitos. Pero nosotros sí tenemos en cuenta esta lógica que las caracteriza a todos, y tenemos desarrollamos esta capacidad intuitiva de manejar programas, no nos va a ser difícil. ¿Dónde podemos ver esto? Compararemos a alguna herramienta que ha sufrido varias modificaciones a través del tiempo. Todos manejamos Office, Word, Excel, Power, Visio y cualquier otra herramienta del Office. Compararemos el Office 2016, que estamos utilizando muchos, contra su anterior versión, contra la 2013, que ha cambiado algunas cositas ahí, que muchas veces ni siquiera las utilizamos. Hemos cambiado a 2016, pues manejamos lo mismo, la presentación, algunas cosas adicionales, pero en esencia estamos manejando lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí me pareció interesante la consulta, y por eso ah, quise comentar también esto, ¿no? Con relación a ese comentario que nos hacía. Bien, por favor, esto ya para ir cerrando, no quiero dejarlo suelto, pero lo que nos toca ver ya ahora, bueno, esto lo continuamos mañana,
precisamente para responder a estas necesidades tan particulares de la educación, porque básicamente eso nos toca ver a nosotros, lo que es la parte de herramientas TIC orientadas a la educación. Pero ya cuando hablamos de TIC, es algo muy genérico, porque TIC está en todas las áreas del conocimiento humano, en todas. Por lo tanto, necesitamos herramientas especializadas para la educación. Y hablamos de las famosas TAC y de las famosas TEP, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y las tecnologías de empoderamiento y participación. Estas se desprenden de las tecnologías de la información. Pasa por un punto más allá del simple uso de tecnologías para fortalecer procesos educativos, sino en la inclusión de estas herramientas y hacerlas parte de la educación, precisamente buscando como objetivo el poder hacerlas o poder insertarlas dentro de los procesos educativos. ¿Por qué? Porque asumen el criterio de que la tecnología por sí misma no va a solucionar nada. Necesitamos una estructura sólida que nos permita articular la educación con el uso de tecnología. Y por eso hablamos en una primera instancia tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y segunda, tecnologías de empoderamiento y participación. Rápidamente describo esto. Eh, las TAC nos permiten a nosotros, a partir del aprendizaje colaborativo y de las comunidades de aprendizaje, fortalecer algo que nos cuesta también mucho asumir. Ya para la era digital, para este tipo de formación, el docente ha quedado un poco ya rezagado de la función que tenía como formador. ¿Qué quiero decir? La educación presencial tenía por actor principal al docente. Y el docente es el que todo lo sabe, el que todo lo puede y al que hay que hacerle caso a todo lo que dice. Estamos en un ambiente presencial y todo. Sin embargo, a partir de estas tecnologías, el docente ya no cumple esa función. Cambia a función de un orientador nada más. Decíamos buscar información, proporcionar, orientarle, pero es el estudiante el que construye su propio conocimiento. Él es el que busca, él es el que averigua, él es el que hace la revisión, es el que selecciona el material, el que a partir de su criterio dice esto sí, esto no, esto no. Él es el que organiza su propio, el que construye su propio conocimiento. Y aquí, bueno, entre paréntesis, aquí viene el, la complementación. Ya no hablo de teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, hablo de la teoría del aprendizaje significativo de Jonassen, que dice como el estudiante busca, recopila información, se encarga de seleccionar, de emitir criterios reflexivos para poder construir su propio conocimiento. Como el estudiante hace todo eso, es lógico pensar que va a generar un aprendizaje significativo, lejos del profesor. Entonces, estas herramientas permiten eso, pero no solamente un aprendizaje, un autoaprendizaje, sino a partir de la generación de comunidades, de grupos de pares, se va a retroalimentar él mismo, pero no de su docente solamente, sino de sus pares. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Seguramente todos hemos participado en algún momento de los cursos MOOC, los cursos abiertos masivos en línea. Son cursos que en promedio tienen más de 10.000 personas. Por lo tanto, como es una gran cantidad de participantes, no podemos pensar que va a haber un profesor que revisa los trabajos, que revisa los exámenes. Ahí el profesor es un orientador nada más, proporciona contenidos, alguna que otra por ahí casualmente responde preguntas. Pero entonces, si el docente no hace eso, ¿quién orienta? ¿Quién responde las dudas? La misma comunidad. Uno pregunta, por ejemplo, yo tengo alguna duda, pregunto a la comunidad, somos más de 10.000. Ahí la misma comunidad va respondiendo. Unos aportan, otros aportan, entonces se crea la construcción colectiva del conocimiento. Por eso hablamos de estas tecnologías y ejemplificamos con esto de los famosos cursos MOOC. Bueno, hay para todo nivel, hay cursos MOOC gratuitos de pago, aunque la esencia era gratuito, pero ahora ya se ha vuelto de pago.
y las tecnologías de empoderamiento y participación. Con la facilidad ahora de las herramientas 2.0, ya hemos cambiado el rol todos, no solamente docentes, estudiantes y todo el público en general. Ya no somos simplemente consumidores de información, porque antes era la web 1.0, ahí como vitrinas, algo estático, y veíamos todo lo que estaba en contenido. No podíamos hacer nada. Con la web 2.0 podemos interactuar con esos contenidos, pero también podemos publicar. Ahora, el que quiere publicar, publica. Fácil, sin ningún tipo de esfuerzo. Por lo tanto, hay que fortalecer eso, el hacer que los trabajos, que ese conocimiento que está construyendo el estudiante no se quede para él solo, sino que se publique, que se pueda mostrar a otras personas en el mundo entero, para que haya esa retroalimentación desde distintos puntos de vista. A eso nos referimos con las herramientas TEP de empoderamiento y participación. Todo esto converge ¿en qué? En lograr el objetivo de la educación, que es difundir el conocimiento lo más posible. Bueno, este es un tema que no lo quiero dejar suelto, pues sí queda puntualizar. Bueno, estas ya las trabajamos, estas y es otro que no es muy largo, pero por el tema del tiempo no quiero dejarlo aquí suelto, así que lo dejo para el día de mañana. Eh, Creo que ya se me incluyó al grupo, así que esta misma noche yo les mando los materiales para que ustedes los puedan revisar y de tal manera que cuando tengamos la sesión el día de mañana, más que una charla unidireccional, pues sea un intercambio de experiencias que yo estoy convencido que todos tenemos mucho que aportar. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí, si hubiera algún comentario, alguna inquietud, por favor, de lo que hemos comentado, de lo que hemos presentado, de alguna experiencia que ustedes quieran compartir con los que estamos en sala, pues me gustaría escucharlos, queridos colegas. Porque ya nos ha dado el sueño y queremos irnos a descansar. Bien, imagino que ya por lo avanzado de la hora. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, una de las cosas que también estaba viendo, lo que usted mencionó en la parte legal, ¿no? Porque por un lado puede ser mucha información que tal vez ya se pueda vulnerar o hay la desconfianza de que otros lo usen, pero también por otro lado, algo que yo estoy viendo, por ejemplo, en algunos ámbitos, ahora con la teleeducación, muchas comunidades, muchas poblaciones ya piden pues el servicio LTE, pero si bien todos tratan de justificar que necesitan el servicio como tal, nadie regula, ¿no? Porque, ¿qué dice, por ejemplo, que tal vez los niños realmente se van a beneficiar de lo que está, por ejemplo, en YouTube, de tanta lluvia de información que hay? O tal vez se la van a pasar dando otro tipo de uso, porque sabemos que YouTube también tiene otro tipo de contenidos. Lo mismo veo con el tema de entretenimiento, ¿no? Normalmente ya en algún ejercicio se pudo ver, por ejemplo, con algunos amigos que hicimos, el tema de que cuando alguien accede, tal vez no por primera vez, pero ya tiene el acceso a un smartphone que inicialmente tenía tal vez de segunda gama o no muy buena gama, pero cambia, normalmente cambia hasta su modo de usarlo, ¿no? No lo va a utilizar, o no necesariamente tenemos esa cultura de utilizarlo con a todo su potencial. Quizás lo más rápido que vamos a llegar a utilizar va a ser el entretenimiento, aplicaciones, juegos. Entonces, ese tema también yo creo que hay que verlo, cómo se podría, no sé, pues culturizar, ayudar o tal vez motivar desde pequeñas etapas o en pequeños, en cursos iniciales para que también uno agarre otro tipo de cultura, ¿no? Que sea ya más investigativo tal vez, pero yo veo que va a ser todavía difícil. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por el comentario. Es cierto, ¿no? Y resulta complejo el pensar en forma de regular. Más que irregular, tal vez tendríamos que desarrollar procesos de concientización para el manejo. Y esto también, a pesar de que se podría hacer alguna concientización, es bien difícil de manejar por el tema que hablaba de la identidad digital.
Todos somos buenitos cuando estamos en presencial, pero cuando estamos detrás de acá, ya de verdad la gente cambia y pone cosas que normalmente no pondría de forma presencial. Entonces es bien delicado, pero sí, en alguna medida necesitamos, por ejemplo, hablamos que necesitamos internet, hablamos que no tenemos acceso a la educación y si nos dan, garantizamos, ¿cómo podríamos garantizar que si nos dan lo último en tecnología, conexión de banda ancha, no sé? Todo eso se va a orientar a investigación, a educación y no se va a orientar a temas de diversión, de ocio, de entretenimiento, cosas. Es muy complicado. El regular también, es coartar, ¿no? El acceso a información es un tema muy complejo. Muy, muy complejo. Habría que verlo con mucho cuidado por las autoridades pertinentes, pero desde nuestro punto de vista, o sea, desde nuestra postura, por eso mencionaba que parte de la labor docente no está en ningún programa, está en ninguna estructura curricular, está incluso en la declaración de competencias, en los programas que así han sido desarrollados por competencias. Tampoco está declarado lo que hemos mencionado, que el docente tiene que ser un orientador para el buen uso de estas tecnologías. No está, pero tenemos que asumir ese desafío, todo lo que conlleva, buenas cosas y malas cosas. Pero ahí va nuestro aporte, ¿no? Desde lo poco que podemos hacer, pero sí habría que contribuir. Me parece muy interesante, muy oportuno y pertinente el comentario, así que pues muchísimas gracias por esta apreciación que nos comparte. Muchísimas gracias. Bien, no sé si tienen alguna otra inquietud, por favor, colegas, si hubiera algo más. Bien, imagino que el día de mañana ya vamos a tener un poquito más de tiempo para poder hacer este debate, este análisis, esta reflexión. Así que, bueno, para no cansarnos más, ni cansarlos a ustedes, pues agradecerles a todos por la presencia, que considero que ha sido una buena forma de arrancar este nuestro módulo. El día de mañana continuamos, desearles que tengan una bonita noche. Nuevamente, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy atento a sus comentarios, a sus sugerencias, a todo lo que puedan compartir con nosotros. Y bueno, pues nos veríamos el día de mañana a las 7 de la noche. ¿Sí? Y cualquier cosa, bueno, como les comentaba, me parece que ya me incluyeron al grupo, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, ahí yo les comparto el material, material adicional incluso, o sea, mucho del material no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero espero les sirva para ustedes como material de consulta y cualquier cosa, bueno, por lo menos en esta parte, sí, por el tiempo que venimos desarrollando todo este trabajo, tenemos bastante material que les puede servir, así que si tienen alguna necesidad en particular, les pido me hagan conocer, pues, y si les podemos aportar, le podemos ayudar, los vamos a hacer con todo gusto. ¿Sí? Así que, pues, ya con esa última consideración, nuevamente a todos desearles una muy bonita noche, que les vaya muy bien. Estamos en contacto y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Muy buenas noches. Permiso, colegas. Hasta mañana. Mañana, Muchas doctor. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas Hasta noches. mañana, doctor. Hasta mañana.